Queremos resolver la desigualdad compuesta y luego expresar la solución usando la notación de intervalo. Una desigualdad compuesta es dos o más desigualdades conectadas por las palabras o y. Aviso: en este ejemplo, las dos desigualdades están conectadas por la palabra o, que significa que la solución de esta desigualdad compuesta consistirá en todos los valores que satisfacen esta desigualdad o los que satisfacen esta desigualdad. Así que combinaremos las soluciones de estas dos desigualdades para determinar la solución de esta desigualdad compuesta, y la palabra o también significa unión. Así que combinaremos los dos conjuntos de soluciones. Para hacer esto vamos a resolver cada uno de estos, y luego gráficos ambos juegos de solución en la línea número y luego interpretar los resultados. Así que primero resolveremos 15x, 3 igual mayor que 9x más 15. Y luego solucionaremos menos 23 más 4x es mayor que o igual 12x más 1. Tenga en cuenta que tenemos variables en ambos lados de la desigualdad, así que el primer paso es obtener los términos variables en un lado para poder deshacer más 9x restruyendo 9x en ambos lados. 15x, 9x igual 6x. Esto sería 0 y luego tenemos 15. Así que para el próximo paso agregaremos 3 a ambos lados. Esto sería 0. Así que tenemos 6x es mayor que 18, y ahora dividiremos ambos lados por 6. Así que tenemos x es mayor que 3. Desde 3 no satisface esta desigualdad. No está en el intervalo. Así que haremos un punto abierto en 3, y luego para valores mayores que 3 tendremos una flecha hacia la derecha, y ahora vamos a seguir adelante y resolver la segunda desigualdad. Otra vez, aviso, tenemos x en ambos lados de la desigualdad, y desde la mayor preferencia de tener los términos variables en el lado izquierdo, vamos adelante y restruya 12x en ambos lados. Tenemos tener menos 23 y esto sería 8x. Es mayor o igual a esto sería 0, y luego tenemos 1. Ahora agregaremos 23 a ambos lados. Esto sería 0. Tenemos 8x es mayor o igual a 24. Y el último paso aquí es dividir por menos 8. Recuerda, cuando dividiendo por un negativo, tenemos que revertir el símbolo de desigualdad, para tener x. Y luego en lugar de mayor o igual a tenemos menos que o igual a menos 3. Aviso: como menos 3 satisface esta desigualdad por la parte igual. Así que haremos un punto cerrado en menos 3, y luego una flecha a la izquierda porque queremos valores menos de menos 3. Esto sería el gráfico de nuestra solución. Ahora vamos adelante y exprese esta nota de intervalo. A medida que avanzamos hacia la derecha en la línea numérica, nos acercamos al infinito positivo. A medida que avanzamos hacia la izquierda, nos acercamos al infinito negativo. Así que esto nos ayudará a escribir la nota de intervalo. A la izquierda tenemos el intervalo de menos 3 al infinito negativo cerrado en menos 3. Parecería así: use un soporte cuadrado para mostrar que incluye el punto final. Y luego podemos usar la palabra or para union. Y entonces tenemos el intervalo del 3 al infinito cuando está abierto el 3. Tenemos una paréntesis redondeada para 3 y una paréntesis para infinito. Aquí nuestra solución expresada usando la notación de intervalo. Y eso va a hacerlo por este ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.